Buenos días, Dios los bendiga. Oremos. Padre nuestro, que tu obra de redención continúe en todo nuestro ser, Señor. Ya redimiste nuestro espíritu, ahora estás redimiendo nuestras almas y al final, Padre, la redención de nuestro cuerpo. Señor, no nos dejes morir en el desierto, que tu mano extendida toque la nuestra, que podamos llegar, Señor, hasta la meta, que es estar delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El domingo pasado vimos que la vida cristiana comienza con recibir a Cristo y debe terminar con llegar a la resurrección de entre los muertos. Si vamos a 2 Corintios capítulo 4, ahí en el versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo nos dice el momento de nuestra conversión, que en nuestro corazón, así como al principio de las tinieblas hizo la luz, en nuestro corazón, que hay tinieblas, ahí se hace la luz, que es la vida de Cristo en nosotros. Versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo lo que debe pasar ahí, o sea, pasar por cada uno de esos pasos, es lo mismo que ir de gloria en gloria. Para pasar de haber recibido a Cristo hasta participar de la resurrección, para eso se necesita un poder. No nuestro poder, no nuestra justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Si vamos al versículo 12, ahí vimos, 2 Corintios 4, ustedes pueden leer todo el pasaje, yo no lo leo todo porque es muy largo, pero solo quiero mostrarles que este pasaje dice exactamente lo mismo que lo que está en la diapositiva, ¿no? Comienza la vida cristiana recibiendo a Cristo y debe terminar con la resurrección. Versículo 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús
Pero hermano, aquí por favor no seamos como Marta. Cuando tu hermano va a resucitar, sí, yo ya sé que va a resucitar allá en el día postrero, o sea, pensando en el rapto. No está hablando de eso, ¿no? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el hombre viejo, la simiente de Satanás, se va desgastando, cada día tiene menor influencia sobre nuestras almas. El interior, que es Cristo, no obstante, se renueva de día en día. Pero el nuevo hombre no se va a renovar si el otro no se desgasta. Hay que tener en cuenta eso. Dice en el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada día más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, que el pastor tenga un carro, cada año un carro nuevo, que la congregación esté completamente llena, que el templo físico cada día esté más bonito. Dice, no mirando las cosas que se ven, que son temporales. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces lo que tenemos que ver es la resurrección. Lo que estoy diciendo aquí es que el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, desde el versículo 6 hasta el 18, nos está diciendo lo mismo que dicen eso. Se comienza con recibir a Cristo, recibimos un poder y ahí comienza un proceso que debe terminar con que cada uno de nosotros podamos participar de la resurrección, que tengamos la experiencia personal de la resurrección en nuestra vida. No esa sensación de muerte, sino una sensación de vida. El cuerpo físico se va muriendo, pero eso es lo que se ve, pero hay que ver lo que no se ve, y para eso se necesita fe. Y eso debe terminar con la resurrección. Pero una meta intermedia es llegar a estar en Él. Esa debería ser la meta de todos los que estamos aquí ahorita. ¿Sí? No pensemos ahorita en participar de la resurrección del Señor. Pensemos en llegar a estar en Él, pero no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que es de Dios, por la fe. Y esa solamente se puede lograr teniendo la fe de Jesucristo. Vamos a Romanos 3:26. Si ponemos en orden, pongamos la anterior. Después de recibirlo, tenemos que buscar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando buscamos la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo,
lo que vamos a aprender es sus leyes, sus mandamientos. Y solo en la medida que cumplamos esos mandamientos vamos a manifestar su justicia. Y cuando manifestemos su justicia, en algún momento que Dios decide, vamos a estar en Él. Vamos a ser hallados en Él. Entonces lo que se trata es de lo que debemos de tratar nosotros ahora es esas dos cosas. Estudiar la palabra para conocer cuáles son los mandamientos de Dios para nosotros y comenzarlos a poner por obra. Entonces, como la palabra de Dios manifiesta la justicia de Dios, si yo la pongo por obra, voy a manifestar visiblemente la justicia de Dios. Y entonces solo esperar con paciencia el momento en que el Señor me meta en él. Así como la Sulamita, Salomón la metió a sus cámaras. Aquí en Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar, es algo que se ve, es algo que es manifiesto, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar, en el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A eso me refiero. No necesitamos manifestar la justicia de Dios después de morir. El mundo necesita que los hijos de Dios manifiesten su justicia hoy. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, lo que necesitamos es la fe de Jesús, la fe de Cristo, como usted le quiera llamar, ¿no? Si vamos a Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. En algunas versiones, aquí donde se complican las cosas, porque algunas versiones mencionan la fe en Jesucristo, y debe ser la fe de Jesucristo. Todos comenzamos con la fe en Cristo. Cuando lo recibimos tenemos la fe en Cristo, pero debemos de terminar nuestra carrera con la fe de Cristo. Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, es el principio, ¿no? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí en la última frase aparecen los dos términos. Dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Cómo es que pasamos de la fe en Jesucristo a la fe de Cristo? Cuando Cristo es formado en nosotros. Entonces ya no es nuestra fe, es la fe de Él en nosotros. Y esa es la fe que necesitamos. Entonces, hermanos, no nos engañemos.
La vida cristiana demanda que los hijos de Dios manifiesten la justicia de Dios. ¿De qué se trata eso? Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, o sea, estaré en Cristo, ser hallado en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Yo he escuchado a un pastor que le recomienda a su hijo que a su carro le ponga el sticker de la iglesia, porque cuando él ande en ese carro y vea el sticker de la iglesia, eso le va a servir como freno, dice, para no andar haciendo cosas que no conviene. Y al oír al hijo, el hijo dice que quiere quitar el sticker porque eso le da libertad para hacer. Hermano, nos estamos engañando nosotros mismos. El que dice que permanece en Él, así de sencillo, debe de andar como Él anduvo. Y nos hace falta mucho para eso. Ahí mismo en el capítulo 3, primera de Juan 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, o sea, el que dice que es justo, el que quiere manifestar la justicia de Dios, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Entonces yo puedo ser alguien bien portado, según mi propia justicia. Es más, en el mundo inconverso hay personas que tienen mejor conducta que muchos de nosotros, sin tener a Cristo. ¿Cómo? Por su propia justicia. Entonces, hermanos, debemos de entender que si queremos alcanzar, si queremos ir llenando esos pasos, necesitamos la fe de Cristo. Y para eso es que tenemos que estudiar la palabra, conocer sus mandamientos y comenzar en ese proceso de manifestar su justicia. Si lo hago yo, la misma palabra dice que es como que si Dios fuera mi deudor, ¿sí? Él me debe algo a mí porque yo lo hice. Entonces ya no es por gracia. Y la obra de Dios debe ser por gracia para que la gloria sea totalmente de Él, ¿no? Entonces, la clave para todo esto que hemos estado hablando es la fe. Y quería llegar a este punto porque el domingo pasado lo vimos ya muy rapidito, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, lo que necesitamos saber los cristianos es qué es lo que esperamos. Si yo veo ese listado de pasos, después de recibirlo, ¿qué es lo que yo debo de esperar? Según la palabra de Dios. Lo que yo debo esperar para el siguiente paso es buscar la excelencia del conocimiento de Cristo. Y para buscar la excelencia del conocimiento de Cristo, otra vez, ¿se acuerdan? Hay que aprenderse el lenguaje de Dios.
Hermanos, no es fácil ese proceso. Las hermanas se han tardado 2 años para estudiar el tabernáculo de Moisés. 2 años. Y solo han estudiado, digamos, el panorama general. Eso es aprenderse el lenguaje. ¿Qué es lo que debemos de esperar, hermanos? No es cualquier cosa. 2 Corintios 4 nos daba una idea. Debemos de esperar lo que no se ve. Vamos a Romanos 8, 24 y 25. A los hermanos del jueves les decía la última vez que estuvimos que debemos de fijarnos cuando estamos estudiando, o más bien estudiar la palabra significa fijarnos en lo que dice. Cuando lo leemos simplemente es una lectura, aunque yo no entienda absolutamente nada, yo ya lo leí, punto. Pero cuando estudio debo fijarme en las palabras. Aquí en Romanos 8:24 dice: en esperanza fuimos salvos. Pasado. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando dice ahí, porque en esperanza fuimos salvos, el espíritu de engaño viene a la iglesia y dice: ya ven, ahí está en pasado, ya somos salvos. Cristo lo hizo todo, nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero, hermano, no está diciendo eso. Hay que leer todo el texto. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, fuimos salvos para tener una esperanza. ¿En qué contexto está esto? Si ustedes leen todo el capítulo, van a ver que está describiendo la manifestación de los hijos gloriosos de Dios. Dice: toda la tierra gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, los hijos gloriosos de Dios. ¿Lo vemos eso? No. Esa debe ser nuestra esperanza, ser parte de ese grupo maravilloso que va a salvar al mundo. ¿Cuántos vieron una noticia? Salió el día de ayer a antier, de una universidad, unos científicos de una universidad rusa han descubierto un asteroide que va a chocar con la Tierra. Solo uno. Allá está otro. Han salido 2. Hay una que hasta dentro de 2.000 millones de años, no sé cuánto. No tiene ni chistes. Pero esta de los rusos es para el año
2060 o 70. Dice, ¿ya lo vieron? Y ese choque es un asteroide, no una estrella. Ese choque con la Tierra va a eliminar a la Tierra entera. Todo desaparece, según la ciencia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si ellos han podido medir la fecha de esa coalición, significa que Dios tiene que hacer todo lo que tiene planificado en este libro en términos de 40, 50 años. Hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios que nos está mostrando el camino antes que eso acontezca. Es algo tan sencillo. Aprendámonos el lenguaje para captar el mensaje. Eso debemos de hacerlo con fe. Y si es con fe, debemos de tener la esperanza. Es algo que no tenemos. O sea, nosotros no manifestamos la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que la tierra está esperando? La manifestación de los hijos gloriosos de Dios. Entonces, en esa esperanza fuimos salvos. Eso es lo que está diciendo el versículo. No está diciendo, como ya fuimos salvos, ya no necesito nada. Fíjate cómo el espíritu de engaño cambia el sentido, ¿no? Fuimos salvos para una esperanza gloriosa, ¿no? Ahí dice que debemos de esperar la participación de los padecimientos de Dios, de Cristo, para poder participar en su resurrección. Si vamos a Lucas 20, 34 y 35, entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Así va a estar la tierra cuando sea el fin, casándose y dándose en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Ahí tenemos otro dato de cuál debe ser nuestra esperanza. Pero fíjense lo que dice: aquellos, dice, que fueren tenidos por dignos de alcanzar. Cuando dice dignos de alcanzar, es que hay que llenar requisitos. ¿Qué es lo que debemos de alcanzar? La resurrección. Entonces por ahí debe ir nuestra fe, ahí debemos de ir caminando en esa fe, ¿no? Vamos a Efesios 1. Hermanos, no estamos predicando solamente matar a la carne y ahí nomás, ¿no? Lo que estamos predicando es matar a la carne para lograr esto, para alcanzar algo glorioso, llegar a ser parte de ese grupo privilegiado de los hijos gloriosos de Dios. Efesios 1, del 15 al 18. Podemos leer hasta el 20 para
que vean cómo se repiten las cosas. Y esa es parte de aprender el lenguaje de Dios. Cuando Dios me da un pensamiento, ustedes van a ver que se repite una y otra vez, aunque con otras palabras. Fíjense lo que dice el 15, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué tenemos que hacer después de recibir a Cristo? Buscar la excelencia del conocimiento de Él. Y luego pedirle a Él que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que cuando leemos la Escritura no la entendemos. Entonces necesitamos aprender su lenguaje y esperar que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación para entenderlo. Y entonces cuando cada uno comienza a tener ese entendimiento, la cosa se acabó, ¿no? Ya esa relación con Dios ya nadie la rompe. Entonces que busquemos eso. No busquemos participar de la resurrección de entre los muertos ahorita. Ahorita busquemos la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice, ¿para qué necesitamos eso, no? Para que el Dios, versículo 17, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. O sea, para saber esa esperanza. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que esperamos. Pero no se trata de esperar cualquier cosa, hermano. ¿Qué es lo que está esperando la gente hoy en el mundo entero, no? El rapto, ir en el rapto. Y se le dice, va a suceder en cualquier momento. Y hermano, yo creí eso durante años. ¿Y qué es lo que va a pasar, no? Mientras sigamos creyendo eso y toda la doctrina que eso implica, va a suceder el rapto y esa gente no se va a dar cuenta que ya pasó, porque están esperando otra cosa. Entonces necesitamos, para saber qué es lo que debemos de esperar, necesitamos pedirle a Dios gracia, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿no? Es complicado. Para esperar el rapto yo no necesito espíritu de sabiduría y revelación. Para esperar ser sanado de una enfermedad yo no necesito espíritu de sabiduría o de revelación. Pero para saber cómo llego a participar de la resurrección de entre los muertos, ahí sí. Dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, ¿no? Si usted relaciona eso con los hijos gloriosos de Dios, está hablando de lo mismo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos? ¿Pueden ver el mismo patrón? Recibo a Cristo, conocimiento, y al final es la resurrección. Les he dado
3 referencias donde el apóstol mantiene ese mismo proceso, ¿no? Lo que confirma que ese es lo verdadero. Entonces no recibimos a Cristo para andar así la vida de cristiano y después de 20, 50 años seguir bueno, no la misma iglesia. La iglesia va para atrás, hermanos, porque no tiene esperanza, no tiene una visión, y sin visión el pueblo perece. Pero si yo tengo una visión firme, una esperanza segura de llegar a participar de las riquezas de su herencia y de su resurrección, esa esperanza gloriosa, me dan deseos de seguir, aunque me esté muriendo, yo busco, porque tengo una esperanza firme. Dice, para que la esperanza sea firme, dice Romanos 4, para que la promesa que Dios le hizo a Abraham sea firme. Eso es lo que necesita. En eso consiste la fe, hermano, en tener una esperanza clara dada por la palabra de Dios, ¿no? Para que nos quede más claro esto, Dios nos da, para saber de cuál fe estamos hablando y cómo esa fe se va a ir formando, Dios nos da como ejemplo la vida de Abraham. Abraham era un amorreo, o sea, Abraham no era israelita, era un amorreo, uno de los pueblos enemigos de Dios cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán. De ahí viene, así dice, cuando dice, en Ezequiel 16, hablando de Jerusalén, dice, tu padre fue amorreo, era un idólatra, y no adorando a un solo Dios, sino que a muchos dioses. Y estando en esa condición, Dios le habló: si dejas tu tierra, tu familia, y vas a un lugar que yo te voy a decir, yo te voy a dar un hijo y una tierra. Así de simple. Eso es toda la historia. Si haces esto, yo te doy 2 cosas. ¿Cómo respondió Abraham? Vamos a Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿No creen que es una historia similar a la nuestra? ¿Dónde estabas tú antes de conocer al Señor? Antes de hacer tu profesión de fe. ¿Dónde estabas tú? ¿Cuántos dioses tenías? Entonces Dios nos hace un llamado, nos llama para que lo recibamos con la mira de manifestar en este tiempo su justicia en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo, dejar lo terrenal, dejar la tierra, todo lo que pueda ser
represente la familia por creer en una promesa. Pero no es cualquier promesa, hermano. Es la promesa de llegar a ser hijos de Dios como debe de ser. No solo recibiéndolo como Salvador personal. Romanos 4, 13, 16, 23 y 24. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley. 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y si nosotros somos de Cristo, descendencia de Abraham, somos, y la misma promesa sigue vigente para nosotros, y lo dice aquí, ¿no? Versículos 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la justicia, ¿no? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué? Para que manifestemos su justicia, hermano. Él murió por nuestros pecados pasados con la mira de que su justicia se manifieste en nosotros si creemos en esa promesa. Entonces, el día que lo recibimos, debemos de entender que lo recibimos para tener una esperanza. Y que esa esperanza consiste en que en nosotros se manifieste su justicia. En ese momento, cuando lo recibimos, no sabíamos eso. No sabíamos para dónde íbamos. Y hermano, gloria a Dios, ahora ya sabemos para dónde. Volvamos a Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y nosotros, en Isaac te será llamada descendencia para nosotros, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí tenemos otro ángulo de la esperanza que debemos de tener, ¿no? Tiene que ver con la segunda parte de la promesa hecha a Abraham, una tierra, un lugar físico. Pero para tener derecho a ese lugar físico, primero tenemos que dar a luz la vida de Cristo en nosotros. Entonces Dios nos está ofreciendo, hermanos, una patria celestial. Entonces la idea es que vivamos en esta peregrinación, que consideremos la vida cristiana, pasar
desde que lo recibimos hasta llegar a participar de la resurrección entre los muertos, como un peregrinaje. Y durante vamos a ese peregrinaje, debemos de considerarnos como extranjeros. ¿Qué significa eso? Que no amemos lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal, deja esta tierra, deja tus parientes terrenales, haced morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, etcétera, etcétera. Ahí hay la lista grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que amamos de esta vida, ¿no? ¿Telenovela? ¿Amamos eso más que a Dios? Cuando usted no estudia la Biblia, ama más eso que a Dios. Adulterio, celos. Cuando usted no se despoja de los celos, es porque ama los celos, disfruta con los celos. Y no entiende, el diablo pone un velo para que la persona celosa no entienda que con esa actitud no resuelve el problema, sino que lo está agravando. Hermanos, todo lo terrenal es pasajero. Ahora nadie puede despojarse de lo terrenal de la noche a la mañana. Pero Dios quiere ver que vaya muriendo, que me vaya alejando de lo terrenal, que lo terrenal vaya desapareciendo. Y entonces Él va a cumplir sus dos promesas: que el Hijo de Dios se manifieste a través de mí, y cuando eso suceda, Él tiene un lugar para cada uno de nosotros, si creemos en eso, que se llama la Nueva Jerusalén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.